Señor, te damos gracias en estos momentos. Espíritu Santo, yo te invito a este santuario, mi Señor. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias por lo que nos das todos los días. Te doy gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dado en estos momentos, Señor. Señor, invitamos tu unción, que tu unción caiga aquí, mi Dios, mi Todopoderoso. Yo te amo, te bendigo, te glorifico. No hay nadie como tú, alabado sea siempre. Tú eres lo mejor, mi Dios. Eres único, mi Señor. Te doy gracias en esta noche, Señor. En esta mañana, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Dios mío, por la palabra, por el mensaje que tú vas a llevar. Gracias, Señor. Amén. En estos momentos vamos a estar hablando de los tiempos finales, parte 2. Es una continuación de lo que se recapituló en tiempos de parte 1. Fue en lo primero que yo mandé, fue cuando hubo un mensaje sobre la visión que el ángel Gabriel le dio a Daniel. Pero ahora, Dios le dio una visión a Juan. Y él fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y así es que en estos tiempos finales, enfatizaremos la enseñanza en el libro de Apocalipsis. En estos tiempos finales hablamos, como lo reitero otra vez, sobre la visión que tuvo Gabriel, le dio a Daniel. En el libro de Apocalipsis, la visión que Dios le dio a Juan fue en la isla de Patmos. Apocalipsis 4:1. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. En otras palabras, Juan estaba en una prisión en la isla de Patmos. Entonces Dios le habló a él. Y mientras él estaba en esa prisión, él escribió ese libro. Él obedeció la voz de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y vi como el trono en el cielo y a alguien sentado en él. En estos primeros 2 versos de Apocalipsis, en el capítulo 4, la voz que sonaba de la trompeta era la voz de Cristo. Cristo le estaba hablando a él del trono, de arriba en el cielo. En otras palabras, el Espíritu Santo le está dando la visión a Juan de las cosas, de las palabras y de los acontecimientos de lo que va a pasar. Él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. En otras palabras, toda profecía verdadera que proviene de Dios es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba dando la visión a Juan. Porque van a haber muchos acontecimientos, van a haber muchas cosas que están por pasar. Y en la enseñanza pasada yo enfaticé un poco sobre los sellos, pero en esta parte vamos a explicar sobre los 7 sellos, que significa que son el juicio de Dios para la tierra. En la apertura de los 7 sellos nos muestra cuando el Cordero, y cuando estamos hablando del Cordero, significa que es Cristo. Cristo es el Cordero. Rompe los 7 sellos del juicio de Dios. En Apocalipsis, y vamos a ir directo a Apocalipsis 6:1, y vamos a ver unos versos sobre estos sellos. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Y en este verso, el Cordero es Jesús. Y da a conocer los acontecimientos. Van a pasar muchas cosas. Y él va a dar a conocer la depravación de la humanidad. Muchas cosas, mucho sufrimiento que va a pasar. Y presenta la autoridad de Dios sobre los acontecimientos de nuestra vida humana. En Apocalipsis 6:3, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Y en 6:4,
Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y autoridad para quitar la paz sobre la tierra. Y hubo guerra y masacre en todas partes. Y esto se supone que pase cuando el Señor se lleve a nosotros al cielo. Esto va a ser la gran tribulación. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer viviente decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Va a costar, y no desperdicies el aceite de oliva o el vino. En otras palabras, van a desaparecer lo del salario. Uno va a tener que trabajar duro. Va a haber mucho sufrimiento. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí el cuarto y el ser viviente decía, y el jinete era de un color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A esos dos se les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. En otras palabras, en estos versos, cuando uno ve los 4 caballos, ellos tienen un color, representan, algunos se dan por sentado y piensan que los caballos que son de la victoria. Ellos piensan porque, Cristo tiene un caballo que es un caballo blanco que va a venir, pero no es así. Había otros caballos que tenían que ver con el juicio y con la destrucción. Es el juicio que va a venir hacia la tierra por los pecados que hemos cometido. El rojo es guerra y derramamiento de sangre. El negro representa el hambre. El verde pálido es para la muerte. Los altos precios de trigo y de cebada ilustran las condiciones de hambruna. Va a haber mucha hambre, pero lo peor está todavía por llegar. La paz total vendrá cuando Cristo regrese. Y después que pasen esos años de juicio, ahí es que uno va a ver eso. En otras palabras, cuando yo estaba en el piso, aquí en la iglesia, el Señor me estaba hablando a mí sobre persecuciones. Si tú ves todo eso en el otro lado, en el medio oeste, también habrán persecuciones que van a venir a América. En el tiempo va a haber mucho juicio por los pecados que hemos cometido, pero Dios quiere levantar a su pueblo. Dios quiere prepararnos para a nosotros, que tengamos mucha fe. En el lugar de estar aterrados por los acontecimientos, se sabrá que el regreso del Mesías está cerca. Debemos tener confianza que el regreso de Cristo traerá justicia y restauración a su pueblo. Y es muy hermoso saber que Dios va a restaurar todo. Tenemos que arrepentirnos y vivir de acuerdo como Dios quiere que nosotros vivamos. Debemos tener santidad, debemos tener alegría, debemos tener gozo en el Señor. En Apocalipsis 6:9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires. ¿Y qué son mártires? Mártires son las personas que mueren por su fe, las personas que mueren por su palabra. Si tú vas a estos países que están en el medio oeste, por ejemplo, en Pakistán, tú vas a ver que muchas personas, y en estos otros países, en Irak, también vas a ver que muchas personas son perseguidas y mueren por su fe. Y estos mártires, y voy a volver al Apocalipsis 6:9, que me salí, por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. En Apocalipsis 6:10, ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo
hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho. Estos mártires, ellos están pidiendo justicia. Ellos están pidiendo justicia. Ellos pagaron un precio muy alto. Derramaron la sangre para llevar la palabra a otras naciones. En otras palabras, en 6:11, entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansarán un poco más hasta que se completaran el número de sus seres hermanos, los consiervos de Jesús, que se le unirían a ellos después de morir como mártires. En otras palabras, ellos tenían que esperar el tiempo de Dios. Siempre hay un tiempo para todo. Siempre tenemos que esperar al tiempo de Dios. Pero ellos estaban en el cielo. Ellos estaban en paz. Pero sí reclamaban, querían justicia. En el 6:12, mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. Y siempre se ha hablado de un gran terremoto que va a pasar. El sol se volvió oscuro como la tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Y pasaron muchas cosas en ese tiempo. Y en Apocalipsis 8:1, el Cordero rompió el 7º sello. Lo que quiero decir que es el 7º sello del rollo. Hubo silencio por todo el cielo durante una media hora y vi a 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. En esta visión que Dios le dio a Juan sobre los 7 sellos, nos revela los acontecimientos que va a pasar sobre los tiempos finales. Ya se están viendo muchas cosas que están pasando en estos tiempos finales. Dios le dio la visión a sus profetas y debemos escucharlos. Pero también tenemos que discernir la palabra de Dios. En estos tiempos hay falsos profetas y debemos tener precaución de no escuchar y no permitir que nos engañen. Debemos estar como la pastora aquí dice en la iglesia, la pastora Bárbara, y las personas, los profetas aquí, dicen que nosotros todo el tiempo tenemos que estar cerca de la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios todo el tiempo y discernir su voz. Es muy importante que hagamos eso. Dios nos ha reiterado que estemos con Él en su lugar secreto. Escuchar su voz y estar en el plan que Él tiene para nosotros en su vida. Y también que no nos salgamos del camino que Él nos ha dado a nosotros. Porque Él nos ha encomendado sus planes. En estos últimos versos se habla de la desesperación de los mártires, donde ellos clamaban por justicia en la tierra. Se está hablando de la tierra, pero se les dice, y lo reitero otra vez, tienen que esperar. Tienen que esperar. Dios siempre nos ha prometido que nunca se olvida de las personas que ha sufrido. Y tampoco se olvida de las personas que han muerto por su fe. Porque eso fue el plan. Como uno ve los apóstoles, Pablo fue un vivo ejemplo. Él murió como mártir por dar la palabra. Pasó casi toda su vida en prisión. Juan estaba en prisión en la isla de Patmos y ahí fue que él tuvo mucha revelación y Cristo le dio esa visión. Debemos ser pacientes. Dios obra a su tiempo debido y promete justicia. Ningún sufrimiento que es por causa del reino de Dios es un esfuerzo perdido. Lo que quiero decirles es que Dios se encarga de nosotros. Dios nos cuida. Dios promete, debemos confiar en Él, debemos creer en Él. Los primeros 5 juicios fueron dirigidos a ciertas áreas específicas. Y este juicio era universal. Fue un juicio que fue en toda la tierra. Por eso se abrieron los 5 sellos. Serán muchos los que tengan miedo cuando la tierra tiemble. Y cuando estamos hablando de que la tierra tiemble, ese va a ser el terremoto. Toda la tierra va a temblar. En estos juicios
de Dios, muchos creyentes sufren persecución. Y también se está hablando que en las 12 tribus de Israel que fueron selladas, y significa que este pueblo, está hablando del pueblo de Israel, va a ser protegido. Son las 12 tribus y también son 44,000, y corrijo esto, fueron sellados, fueron marcados por Dios y permanecerán fieles hasta el fin. En otras palabras, ellos recibieron la vida eterna. Nosotros siempre debemos mantenernos fieles y firmes a las promesas que Dios tiene para nosotros. El color blanco simboliza santidad o la perfección sin mancha de pecado. Dios viene por una iglesia sin manchas. Dios viene por una iglesia sin manchas. Y debemos purificarnos todos los días. Debemos vivir en santidad. En estos tiempos finales veremos mucha persecución, donde muchos cristianos pagarán un precio muy alto. Al ser fiel a Dios, Él nos va a ofrecer a nosotros una vida eterna. ¿Qué significa eso? Lo que quiero reiterar. La vida eterna en Dios es importante. Tú vas a estar en el cielo. Imagínate, tú te deleitas porque estás con Dios, estás en su lugar secreto. Estás en su lugar secreto, Y todo esto va a pasar después del rapto. Y cuando las cosas están pasando, tú te das cuenta, ¿sabes? Con los problemas que están pasando en el Medio Oriente, te das cuenta que el tiempo de Dios se está acercando muy pronto. Yo los invito a que se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que vivir en santidad. Muchas almas del Señor. Hay tantas personas que están yendo al abismo y es muy triste ver eso. Es muy importante que nos arrepentamos, que vivamos una vida en el Señor. Hay muchas áreas, muchas almas que no conocen al Señor y es muy importante. Dios nos da un trabajo, Dios nos da un plan. Todo tiene un plan. Todo tiene una razón de ser. A veces no entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, pero no importa las circunstancias, los acontecimientos, debemos centrarnos en el plan del Señor. Como lo hizo Juan, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pedro, que él fue crucificado, y también por el plan de Dios y las cosas que pasaron los apóstoles, las persecuciones que hubieron en otros lugares. También esto, y lo repito otra vez, va a venir a América. Y hay que darle gracias a Dios que nosotros podemos adorar al Señor, que podemos adorar al Señor, tenemos la libertad. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande. Y si estamos, como digo, en su lugar seguro, podemos saber todo. Esta es una de las enseñanzas que es en parte, porque el libro de Apocalipsis tiene muchas partes. Por ejemplo, tiene las trompetas. Hay muchas partes que se van a enseñar poco a poco. El amor de Dios es incomparable. Dios nos ama desesperadamente. Nos ama de una forma desesperadamente, y en otras enseñanzas yo lo he reiterado. Estos tiempos finales se han acercado y se están acercando muy rápido, de una manera que Dios se está moviendo. Dios le está dando la oportunidad a otras personas que se arrepienten, porque Él dice, y lo reitero otra vez, vengo por un pueblo sin mancha. Él nos ama. Él nos ha dado muchas oportunidades y eso no nos da el derecho a pecar. Debemos estar arrepentidos. Estos tiempos finales, tú no quieres estar en ese juicio que viene de Dios. Es muy serio, mucha hambre. No hay nada mejor que la vida eterna. Y para concluir nuestra enseñanza, debemos siempre estar en comunicación con Dios y seguir los estatutos en el Señor. Es muy importante que sigamos los estatutos en el Señor, porque
Él nos va a llegar a una dirección. Él nos va a llegar a una dirección y nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Nosotros no vemos las cosas porque Dios nos da esa visión. Mientras más tú estás con el Señor, Él te ayuda. Él te da, te da estrategias de cómo vivir una vida en santidad, cómo vivir una vida correcta en Él. Señor Jesús, en estos momentos, Señor, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, que esto llegue a otras personas, Señor, que otras personas sean salvas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta unción. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por otros días de vida. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo. Señor, te amamos, te glorificamos, te bendecimos. Señor, tú eres nuestro refugio, eres nuestro amor, Señor. Eres nuestra roca donde está fundado. Señor, gracias por tu amor. Gracias por todo, Dios mío. Gracias, Señor.